Bona tarda, benvinguts un dilluns més a l'Escola Europea d'Humanitats. Moltes gràcies per estar aquí, com sempre. Seguim en el programa de supremacismes, que és el tema d'aquest any, a l'Escola Europea. Avui parlarem d'Europa. Europa ha sofert unes importants transformacions des de mitjans tot el segle XX i bona part del que portem. Els canvis en els últims temps han estat bastant accelerats com arreu i en el moment present doncs és evident que hi ha una sèrie d'incògnites que plantegen preocupacions, aquesta espècie d'onada cap a l'autoritarisme postdemocràtic que estem visquent en aquests últims temps, coses que ens fan que ens haguem d'interrogar sobre quines són i quines haurien de ser les claus que permetin aguantar la solidesa que en el terreny cultural i fins i tot referencial ha tingut Europa en els bons moments. I probablement el multiculturalisme és un dels destins que d'alguna manera li corresponen, no? Per parlar d'aquest tema tenim a Guillermo Altares. Guillermo Altares és periodista, que em sembla, en fi, els periodistes generalment ens agrada que ens diguin periodista i ja està bé, però, en fi, és una persona amb molta formació, amb molta experiència, també com a escriptor. Ha escrit molts llibres, jo en voldria assenyalar dos en aquests moments. Una lecció olvidada, viajes per la història d'Europa, un recorregut per als principals escenaris i paisatges de la història europea i una reflexió sobre la fragilitat de les conquistes de la cultura humana. I recentment ha publicat Los silencios de la libertad, una història sobre els cops d'estat i una reflexió sobre com i per què poden morir les democràcies. Li agraeixo molt que estigui amb nosaltres. Ell té una experiència molt gran d'Europa, però també de molts escenaris del món. Com a periodista ha estat en molts llocs, i inclús a llocs conflictius com Afganistan, Iran i el Líbano. Em sembla que la seva experiència és una bona referència i els seus coneixements perquè puguem parlar i discutir llargament sobre aquest tema, no? Els supremacismes a Europa avui i què es pot fer. Gràcies i ara li toca amb ell. Hola, buenas tardes, una tarde. Muchísimas gracias por haberme leído. Me voy a quitar la chaqueta si no les importa, que va a ser más fácil. Bueno, sobre todo espero no aburrirlos, que creo que es la norma número 1 de cualquier charla. Trataré una serie de temas que pueden parecer en cierta medida un poco inconexos, pero yo creo que, que todos confluyen hacia lo mismo, que es la idea central de la charla, que es Europa solo puede existir en la diversidad. Es imposible que exista de otra manera. Ha habido a lo largo de la historia, con una fecha sobre la que me detendré, 1391, siempre ha habido las dos pulsiones, la idea de admitir que Europa es diversa en sus lenguas, en sus culturas, en sus religiones, en sus modos de vida, en sus horarios de comer y en si cocinamos con aceite de oliva o con mantequilla, que creo que es la división más importante que hay en Europa y la única irreconciliable, donde no se puede negociar. Y aquellos que creen que Europa tiene que estar formado por estados monolingües, monoculturales, monorreligiosos. Y es una cosa que lleva dando vueltas desde hace muchísimos siglos, muchas veces más de lo que pensamos y que va y vuelve. Y yo creo que sin ser pesimista, sí que creo que vivimos en un momento, la palabra no sería delicado, creo que tampoco peligroso, pero vivimos en un momento muy, muy complicado. Lo definiría como algo así como donde lo imprevisible, lo imposible es posible. Cuando la guerra de Ucrania, los mayores expertos en Rusia, la inmensa mayoría de ellos, se equivocaron, porque los que sabían de verdad de Rusia y el espacio postsoviético pensaron que era imposible que Putin invadiese Ucrania. Iba contra toda lógica y ocurrió. Y lo mismo ocurre con muchas cosas relacionadas con el clima, que es uno de los temas que trataré, la relación entre clima e historia, ¿no? Entonces, vivimos en un tiempo donde muchas incertidumbres y cosas que parecen imposibles son posibles. Y también vivimos en un tiempo, y me parece especialmente peligroso, en que, como decía Josep, dentro de las
democracias se producen movimientos que contestan la pura esencia de la democracia. Bueno, este mismo fin de semana ha ganado en Eslovaquia un tipo prorruso, más que muy dudoso. Hungría y Polonia son dos países que se mueven en un delicado filo entre lo que es la democracia o no. O sea, o sea, si llaman de noche a tu casa todavía sigue siendo el cartero, pero digamos que la separación de poderes y sobre todo los derechos de las minorías de cualquier tipo y las diferentes visiones del mundo no son en absoluto respetados. Y solo les voy a dar los datos porque cualquiera podría abrumarles, que me encontré en la preparación final de este texto. Justo lo dejé para el final porque seguro que habrá novedades. Y me encontré con una encuesta que tuvo amplia difusión, donde se explicaba que 1 de cada 12 personas en Alemania tiene una visión del mundo de extrema derecha. Esto es una encuesta del mes pasado, de septiembre. Un equipo de la Fundación Friedrich Ebert. Según este investigadores, el 8% de los encuestados tenía una clara orientación de extrema derecha, y en estudios anteriores esto se situaba solo entre el 2 y el 3%. Y casi todos, en todos los grupos de edad, entre un 5 y un 7% de los encuestados apoyaron una dictadura con un único partido y líderes fuertes para Alemania. Digamos que cuando pensamos en Alemania, no solo creo que tenemos que pensar en el pasado, sino sobre todo en el presente. Es la economía más importante del euro, es un país en el que no se puede concebir la Unión Europea, donde un partido claramente de extrema derecha como AfD, Alternativa por Alemania, crece constantemente y por ahora no ha ocupado esferas de poder porque se mantiene el cordón sanitario de una manera más o menos seria, ¿no? Y luego, dentro del bloque europeo, pues cada vez hay más países. Bueno, ya tenemos Hungría, Italia y Polonia. Yo creo que Italia, aunque tenga un gobierno de extrema derecha, no ha llegado a una crisis institucional como las de Polonia o Hungría. También, no sé si siguieron en Polonia una directora de cine que se llama Agnieszka Holland, que es una mujer que, si no me equivoco, ganó el Oscar, es de las directoras más importantes de Europa. Acaba de estrenar una película sobre los refugiados que fueron empujados a la frontera entre Polonia y Bielorrusia, y no deja de ser espeluznante que el gobierno polaco acusase de insultar a su país y que ella tuviese que llevar escolta, y se ha tenido que instalar en Francia desde hace un par de décadas porque está claramente amenazada. En Finlandia, en Suecia y Suiza forman parte del gobierno. En Alemania es un 22% frente al 10% en las elecciones de 2021, y en Francia la agrupación nacional tiene un 24% de apoyo. Y además no es solo el apoyo. Durante las últimas elecciones presidenciales francesas, Éric Zemmour, que obtuvo un resultado irrelevante, sin embargo consiguió marcar todo el diálogo o toda la conversación de la campaña electoral, con lo cual su influencia va más allá del poder que ocupan o de las decisiones que pueden tomar legislativas o sobre nosotros mismos, sino que realmente nos obligan a entrar en una serie de temas que no tienen que serlo, o nos sitúan ante una serie de problemas que no tienen que serlo. La respuesta, no sé, contra la inmigración, cuando dicen han llegado 15.000 personas a Europa en un fin de semana, pues claro, es verdad que en Lampedusa aparece muchísimo, pero en toda Europa no es absolutamente nada. O sea, Europa tiene la capacidad de sobra para absorber dignamente a esas personas, ¿no? Pero nos sitúan donde queremos hablar. Y en España, en general, en esta conferencia voy a pasar sobre los temas españoles, porque creo que todos estamos un poco saturados, desde luego yo como periodista, totalmente. Digamos que, aunque la prensa europea tituló que Vox consiguió unos resultados mucho peores que en otras elecciones, y como que España es el país que en este momento se ha situado a la vanguardia de frenar a la ultraderecha, lo que es un hecho es que a través de muchas comunidades y ayuntamientos tiene un poder real sobre legislaciones y decisiones concretas que nos afectan a todos. Y dentro de esta impredictibilidad, digamos, este año en breve se cumplirá el centenario de algo que muchas veces se nos olvida, que fue el primer golpe de Hitler en 1923.
se han publicado 3 libros sobre el asunto y leí un artículo interesantísimo en el Financial Times sobre ellos, con una historia que no sabía y creía haberlo leído casi todo o saber mucho del nazismo, ¿no? Que los habían creado una especie de templete con 16 cuerpos en sarcófagos expositores de hierro fundido que estaban en el centro de Múnich para recordar el putsch de 1923. Y Eisenhower, cuando ocupó Alemania, una de las primeras decisiones que tomó, inmediata, fue desmontar aquello, porque lo habían convertido en un símbolo del nazismo. Y la noche de los cristales rotos, que cada vez se conoce más como el pogromo de noviembre, se celebró un 9 de noviembre, precisamente el aniversario de aquel golpe. Entonces, no estoy diciendo que se pueda establecer ninguna comparación con los años 20, ni que nada tenga que ver con nada. Pero también es verdad, y el autor de aquel artículo lo decía, que todos aquellos que vivieron el fracaso de Hitler en 1923 jamás pensaban que 10 años después alcanzaría el poder y que unos años después les metería en la guerra. O sea, entonces era imposible. Entonces, de nuevo, no quiero parecer pesimista, no quiero parecer tremendista, pero es verdad que es difícil ver el futuro cuando el futuro es imprevisible, como lo era en los años 20. Entonces, todos estos libros que recuerdan en 1923 y los artículos que los recogen insisten mucho en eso, ¿no? Los alemanes de aquella época no tienen nada que ver, no se parece, no vivimos para nada en el mundo posterior a la Primera Guerra Mundial, pero ellos también pensaron que tampoco pasaba nada por esa subida de digamos, ideologías que estaban claramente contrarias a las democracias liberales. Y en esto sí que diría que ahora, con respecto a entonces había muchas más incertidumbres, pero ahora sí que hay una incertidumbre que a mí me parece cada vez más grave, como estamos viviendo en este verano interminable de meses y meses, que es el cambio climático. Cada vez más libros y más autores, sobre todo hay uno que leí hace tiempo de un tipo que se llama John L. Brooke, que es Climate Change and the Course of Global History, que cada vez más autores intentan explicar la relación entre el cambio climático y los cambios en la historia. No lo explica todo, pero sí es verdad que los momentos de gran cambio climático se producen cosas. Por ejemplo, el neolítico, la llegada de la agricultura, básicamente de nosotros, se produce después del final de la Edad de Hielo. Hay interpretaciones más forzadas, la caída del Imperio Romano. También es verdad que después de una segunda pequeña Edad de Hielo, hasta el año 1000 se produce un crecimiento de la agricultura, de las ferias rurales, se deja de construir en madera, se vuelve a construir en piedra y corresponde con una época con un clima más clemente. Y luego, pues el mayor desastre de Europa, que fueron las guerras de religión, lo que se llamó el maldito siglo XVI y XVII, sobre todo el siglo XVII, coincide indudablemente con un momento de empeoramiento del clima. La idea no es tanto si el clima se enfría o se calienta, como está ocurriendo ahora, que luego podría enfriarse si se para la corriente del Golfo, sino la idea de que el clima deja de ser estable. O sea, dejamos de poder contar con el clima. El ejemplo más claro es como las cosechas en Egipto, ¿no? Eso que todos estudiamos en el colegio, cuando la crecida del Nilo y se planta sobre eso. Cuando esos ritmos se rompen, cuando los ritmos de la vida en los que nos basamos desde el Neolítico se rompen, vivimos momentos de bastante peligro, que tienen una clarísima influencia política. Y la geografía cambia, e incluso cambia en nuestra existencia de manera más reciente de lo que pensamos. Hay una historia que siempre me encanta contar, porque yo creo que muchos de nosotros no somos conscientes, y es que hasta hace unos 8.000 años existía una tierra que se llama Doggerland. Básicamente el Reino Unido no era una isla, sino que era Europa llegaba hasta el final del Reino Unido y estaba unido con Escandinavia. Y eso apareció
porque los pescadores empezaban a sacar cabezas de mamuts, cosas que no tenía sentido que estuviesen en el mar. Y entonces se dieron cuenta que después de la glaciación se produjo una subida de las aguas paulatina que cambió por completo la geografía de Europa. De hecho, hay una serie de novelas policíacas que se imaginan que Doggerland todavía sobrevivió y que hay una gran isla entre el Reino Unido y Escandinavia, y bueno, pues hay un detective que actúa ahí. Pero en cualquier caso es una historia que es muy, muy alucinante, porque realmente hasta un tiempo muy reciente, o sea, cuando Doggerland se hundió totalmente, ya se estaban construyendo las pirámides, o sea, es antes de ayer. Entonces, la geografía de Europa no es inmutable en un tiempo de historia, o sea, en un tiempo que prácticamente podemos tocar con las manos. Y también me encontré con otra reflexión muy interesante escuchando un podcast. Yo cada vez escucho más periodismo que lo leo, y era una larga entrevista con una científica climática que primero empezaron hablando del carbono y me perdía totalmente, y luego la científica, cuyo nombre desgraciadamente no he apuntado, explicaba que estaba trabajando mucho en el efecto de la pequeña edad de hielo sobre la historia. O sea, que había pasado un poco de estudiar las concentraciones de carbono, los movimientos, el calentamiento de la Tierra, a ver cómo todo esto puede influir en la historia. Y era interesantísimo porque decía que se dio cuenta que durante las grandes cazas de brujas europeas, una de las principales acusaciones era afectar el tiempo, o sea, era influir en el tiempo. Muchas brujas que fueron quemadas por provocar granizo, por provocar tormentas, por arruinar cosechas, y todo eso se produce en un momento en el que efectivamente lo que se llama la pequeña edad de hielo arruinaba cosechas, provocaba granizo, destruía, cambió durante unos siglos el ciclo de la vida, y eso vino acompañado de hambrunas, de guerras de religión. Y ella se centraba en una cosa súper interesante, que claro, yo nunca lo había pensado, que son las brujas de Macbeth. Entonces la científica explicaba que las brujas en Shakespeare siempre están relacionadas con el clima. O sea, hay un momento en que dice, a lo largo de la obra, siempre que aparecen las brujas, hay truenos, lluvia o algún tipo de mal tiempo que las precede. Y están las primeras frases famosísimas, los primeros versos, que es el mal es bien y el bien es mal, ciñéndose entre la niebla y el aire sucio. Y luego, cuando las brujas vuelven a reunirse, dice, ¿cuándo volveremos a encontrarnos las tres en el trueno, los relámpagos o la lluvia? Y me pareció interesantísimo cómo relaciona algo que todos tenemos delante y que en realidad muchas veces no hemos sido capaces de ver. Y bueno, me encantará leer el libro cuando lo publique, sobre todo el estudio de la caza de brujas, la pequeña edad de hielo y el cambio. Con eso no quiero decir que no quiero decir que vuelva a ocurrir lo mismo, pero sí que insisto un poco en la idea que os decía, si me permitís que os tutee al principio, de vivimos en una era de grandes incertidumbres, provocada por una crisis política, digamos, general, y una crisis geográfico-climática, que el mundo en el que vivimos, las certezas en el que se basan desde hace siglos, diría milenios, nuestra vida, están indudablemente cambiando. Luego es un tema al que volveré, pero sí haré un pequeño salto, que es todo ese periodo terrible del siglo XVII, sobre todo XVIII, se prolonga, y luego en el XIX vuelve a mejorar el tiempo. De nuevo, no se puede hacer una interpretación lineal, pero es cierto que cuando el tiempo vuelve a ser previsible, bueno, llegamos a la era de la Revolución Industrial. Pero sobre todo, pegando un pequeño salto atrás, sí que me interesa mucho, porque en ese mismo momento, poco después de la época de Shakespeare, se acaba la Guerra de los 30 años, y se acaba la Guerra de los 30 años con la llamada Paz de Westfalia, que es una idea tremendamente poderosa. No es extraño que aquel texto fuese una de las bestias negras de Hitler. Y la paz la Guerra de los 30 años, que es relativamente poco conocida en España, aunque para muchos historiadores, Steven Pinker entre ellos, es el conflicto más mortífero en términos proporcionales de la historia de Europa, incluso peor que la Segunda Guerra Mundial. O sea, la antigua URSS fue el país que más sufrió ante la Segunda Guerra Mundial, con una pérdida del 12% de sus habitantes.
Bohemia, por ejemplo, pasó de 3 millones a 800.000 habitantes. Y Rubens dijo sobre aquel periodo, creía que iba a vivir una edad de oro y he vivido una edad de acero. Se mezclaron guerras de religión, guerras por el control de Europa. Pero lo más interesante de la guerra de los 30 años es su final, que es la paz de Westfalia, que es un poco la idea de esta conferencia, la Europa multicultural. Digamos que llegan a dos conclusiones. Uno, los estados tienen que ser capaces de resolver problemas mediante la diplomacia. O sea, no solo podemos resolver problemas con guerras interminables, porque estábamos en todo el ciclo de las guerras de religión, sino que tenemos que ser capaces de resolver problemas mediante la diplomacia, no solo por el cambio de fronteras, por la conquista, sino que podemos sentarnos y hablar. Es lo que el nacimiento del multilateralismo. Y la siguiente idea, que es todavía más poderosa, es los súbditos no tienen por qué compartir la religión del rey. O sea, no tenemos que forzarnos. Está hecho, la reforma ha aprendido en gran parte de Europa. Tenemos que ser capaces de crear estados en los que se admitan diferentes religiones. Sí que tengo que decir que eso no se aplicaba ni a los judíos ni a los musulmanes, pero es un avance muy, muy importante y, como os contaba, sigue siendo un texto contestado en cierta medida, ¿no? Y eso nos lleva a preguntarnos cuándo la idea de una Europa multilingüe, multicultural, multirreligiosa se convirtió en incómoda, y también a preguntarnos de qué es una cultura, o sea, qué marca una cultura dentro de una comunidad. ¿Lo marca el idioma? ¿Lo marca la religión? ¿Lo marca las distinciones? Bueno, como sabéis, la palabra raza no tiene sentido ni genéticamente ni científicamente, pero bueno, ¿qué marca una cultura? Y entonces me ceñiré al ejemplo de la lengua y de nuevo saltaré el punto de vista español, porque yo creo que lo que tiene interés es mirar desde fuera y cómo otros países se han enfrentado. Entonces, leyendo recientemente el libro de Pilar Bonet, Náufragos del Imperio, Pilar Bonet es la corresponsal histórica ya jubilada, aunque sigue escribiendo bastante del país en el espacio postsoviético. Estuvo muchísimos años y llegó cuando era la URSS, vio disolverse la Unión Soviética, vio disolverse diferentes países y ha visto la guerra de Ucrania. De hecho, le pilló la guerra de Ucrania en Ucrania. Y bueno, el conocimiento de Pilar de aquella tierra es tal que Gorbachov le invitaba a sus cumpleaños, o sea que realmente es otro nivel. Entonces, en este libro ella da una idea interesantísima, ¿no? Y dice, que naturalmente yo creo que tiene una lectura española, ¿no? Los países postsoviéticos deberían haber evitado que Moscú monopolizara lo ruso en lo que se refiere al idioma y la cultura. Sobre todo, deberían haber evitado que Rusia se quedara con la lengua como patrimonio exclusivo. Ucrania debería haber reivindicado como suyos a Isaac Babel, Mikhail Bulgakov o Nikolai Gogol, que son todos escritores ucranios en lengua rusa, pero son ucranios y profundamente ucranios, o sea, muy ucranios, porque todos esos escritores rusos son suyos también. Pero Kiev se los dejó a Rusia, y en cuanto a los ucranios de lengua rusa, creo que si el proyecto Ucrania hubiera sido económica y socialmente atractivo para ellos, el idioma no hubiese sido motivo de conflicto y la situación sería otra. Entonces, les quería contar dos casos de países que en cierta medida perdieron su diversidad lingüística. Son dos países vecinos muy, muy interesantes. Uno de ellos es Italia. Italia, yo creo que es el ejemplo más claro en Europa, donde la lengua nace con el Estado italiano. O sea, el italiano era un dialecto uno de los muchos dialectos de Italia, es el que se hablaba en Toscana, es la lengua de Dante, y se convirtió en la lengua del país con el nacimiento de Italia. Y lo que es más interesante, sobre todo con la RAI, hay muchos italianos que dicen, en realidad, el italiano no nace, o sea, el italiano no nace con el Risorgimento, sino que el italiano nace con la televisión, que es cuando todos los italianos hablan la misma lengua. Eso no quiere decir que Italia, también influyeron Verdi, también influyó
la inmigración interior del empobrecido sur al norte industrial, donde el italiano prácticamente se convirtió en una lengua franca. Lo mismo ocurrió en Estados Unidos, el italiano al final se convirtió en una lengua franca. De hecho, y me gusta mucho siempre relacionarlo con la comida, siempre he dicho que la comida italiana internacional en realidad nace en Estados Unidos, porque bueno, es una mezcla de las diferentes... O sea, uno se puede pedir una pizza napolitana y unos espagueti a la boloñesa en el mismo plato, y eso es algo que se crea en Estados Unidos. Sin embargo, en Italia siguen sobreviviendo muchísimos dialectos y mucha gente sigue hablando en dialecto. El dialecto que más se habla es el sardo, donde se dice riu en vez de fiume. Se conservan palabras en latín como domus para designar la casa, y no es el único dialecto vivo en Cerdeña. Por ejemplo, en Cerdeña hay una isla donde hablan el dialecto genovés, porque son antiguos genoveses que consideraron su lengua. Y luego, aparte, en Italia se hablan el ladino y sobre todo el alemán en los valles alpinos, ahora volveré sobre ese tema, el griego en Apulia y Calabria, el esloveno en la zona de Trieste, el albanés en pueblos de Sicilia. Estuve una vez en un pueblo de Sicilia, Piani di Albanese, al lado de Corleone, en el que se habla en albanés, y naturalmente el catalán en Alguero, en el Algué, que es un resto de la Edad Media europea, y es interesantísimo que esté ahí, y son lenguas que poco a poco van desapareciendo y que cada vez más jóvenes aprenden inglés, cada vez menos personas hablan los dialectos, y me pregunto si queremos vivir en países así, ¿no? Si queremos vivir en países donde las lenguas y toda la historia que representan vayan desapareciendo. En Italia hay un caso especialmente interesante, que es el Tirol del Sur y Alto Adige, donde estuve hace 2 veranos. Y claro, luego leí bastante sobre eso. Es una historia bastante poco conocida, que es básicamente, después de la Primera Guerra Mundial, le dan un trozo de Austria a Italia con todos sus habitantes. Y es como si todos nosotros de repente mañana nos encontrásemos en Alemania. O sea, la inmensa mayoría de la población era de lengua alemana, de un dialecto austriaco. Había personas que hablaban ladino, que es no tiene que ver con el judío sefardí, y de repente se encuentran en otro país. Y enseguida llega el fascismo, les prohíben no solo hablar alemán, sino que incluso les prohíben vestirse como tiroleses. Y durante bastante tiempo, hasta bien entrados los años 60, estuvieron al borde de la guerra civil, en una situación como la del Ulster, con atentados, enfrentamientos étnicos, 2 comunidades enfrentadas. Y sin embargo tuvieron un dirigente lo bastante lúcido como para llegar a un acuerdo de amplia autonomía. Y entonces, si uno visita hoy el Tirol, que es un lugar, aunque aquí tenéis muy cerca los Pirineos, pero es un lugar de montaña precioso, llega a una ciudad como Merano, en la que el 80% de la población habla alemán, pero sin embargo es totalmente Italia. En el caso de Francia, que es otro caso, yo creo que interesantísimo y mucho más radical que el de Italia, seguí un libro precioso, no publicado en español, que se llama The Discovery of France, de un periodista que se llama Graham Robb, que cuenta muy bien, tiene diferentes capítulos sobre la historia de Francia, y me gusta especialmente el de las lenguas. Y es interesantísimo, es una historia que yo no conocía. Hay un señor que se llama el abad Henri Grégoire, que después de la Revolución Francesa era un tipo muy progre para la época, estaba en contra de la pena de muerte en la época de Robespierre, estaba a favor de que se le concediese la plena nacionalidad de los judíos, defendía la abolición de la esclavitud, quería salvar el patrimonio francés de lo que llamó el vandalismo, inventó la palabra, y era muy revolucionario. Y su objetivo era llegar a Francia de escuelas y bibliotecas para crear ciudadanos. Pero tenía una obsesión. Todo esto solo podía hacerse con una lengua común. Había que liquidar los patois y había que liquidar todas las lenguas francesas. Y al cabo de los años lo consiguió. Hace poco Macron ha visitado Córcega, la semana pasada, y dijo que podía reconocer el corso, pero no reconocería la cooficialidad del corso, ¿no? Y claro, era un país en el que se hablaba el occitano, el francés en el norte, decenas de patuás, se hablaba el bretón, se sigue hablando, el vasco, naturalmente el catalán. Había 2 lenguas diferentes judíos, los tengo por aquí apuntados, 2 lenguas preciosas, digamos, una lengua de los judíos franceses de la zona con Alsacia, que se parecía al yiddish, y una lengua de los judíos provenzales que se parecía al
que se parecía al provenzal mezclado con un poco de ladino, esta vez sí el español de los judíos de la diáspora, y había sí, las lenguas románicas, francés, occitano, franco-provenzal, las lenguas itálicas de Córcega, las lenguas germánicas del norte del país. Y todo eso se ha borrado. Es verdad que sigue habiendo gente que habla occitano, es verdad que sigue habiendo gente que habla el bretón, que es una lengua celta, pero prácticamente ha desaparecido de la vida pública. O sea, en Francia se habla francés, ¿no? Y no deja de ser una pena. Contaba una de las muchas historias preciosas que contaba, que tampoco la conocía para nada, que en un pueblo pirenaico se descubrió en los años 60 que existía una especie de silbo como en La Gomera y que su último uso conocido fue durante la Segunda Guerra Mundial, o sea, un lenguaje de silbidos que fue muy utilizado por la resistencia para ayudar a pilotos aliados, judíos y a otros resistentes. Existe la memoria de que esa lengua existía y fue utilizada, pero ya no queda nadie que la hable, ha desaparecido, se ha perdido en la historia y en los valles pirenaicos. Y lo que tendríamos que pensar es que en realidad lo normal en Europa, y alguien decía hace poco en una crónica de La Vanguardia, forma parte de su ADN, lo normal en Europa es el multilingüismo. No estamos hablando solo de Bélgica o de Rumanía, donde hay amplias zonas donde solo se habla húngaro, del Reino Unido y el galés, de España, obviamente, de Suiza, de Suecia, donde una parte significativa de la población utiliza el sami, Bélgica ya la he citado. Y eso es algo que ocurre en todo el mundo, ¿no? También mirando cosas sobre préstamos lingüísticos, descubrí una historia que ya es el salto del castellano a Estados Unidos, donde un lingüista explicaba que no es que se esté produciendo no es que el español esté mutando en el Spanglish, sino que en Miami, donde se habla en el 90% de las casas español, el inglés está mutando por el español. Entonces ya no se dice casarse, o sea, en inglés lo correcto es married to, y se dice married with, que es casarse con, porque es un préstamo del castellano. Entonces las lenguas mutan, se enriquecen, reflejan la riqueza de una sociedad. Y eso, de nuevo, forma parte de la historia de Europa mucho más de lo que podamos pensar, y es, de nuevo, la única solución. Europa es un continente de pueblos que, por motivos históricos, de fronteras que se han movido muchísimas veces. Nosotros en España vivimos en un lugar donde las fronteras más o menos están más inmóviles, pero si pensamos en todo Centro Europa, en el norte de Francia, incluso en los países escandinavos, son fronteras que han sido muy móviles y bueno, donde quedan muchísimos restos lingüísticos que hay que respetar, ¿no? Y os decía, bueno, digamos, me he parado eso en intentar, para mí una de las huellas claras del multiculturalismo está en la lengua, y por no hablar de todos los barrios europeos donde se hablan, no sé, me acuerdo una vez haciendo un reportaje sobre las elecciones en Rumanía, me explicaron que todos los políticos rumanos iban a hacer campaña en los alrededores de Alcalá de Henares, porque vivía una población rumana importantísima y había no sé cuántos diputados cruciales que se vivían ahí e iban a hacer campaña en los alrededores de Madrid. Esa es la Europa en la que, para mí, afortunadamente vivimos, ¿no? Y entonces, digamos, que hay varios momentos cruciales, pero uno de los momentos muy importantes en el que esa Europa se pone en cuestión, en el que se pone en cuestión la idea de que tenemos que vivir en una Europa donde compartimos todos el mismo espacio, empieza en una fecha, en 1391, y en un lugar que es España. Siempre hay dos fechas, digamos, cruciales en la imposición de una España única católica, que son 1492 con la expulsión de los judíos y 1609 con la expulsión de los musulmanes. Pero 1391 es una fecha que se ha estudiado menos, de hecho prácticamente no existe una monografía sobre ella, y que es interesantísima porque después de la Guerra Civil de Castilla, entre Pedro I y Enrique II, que gana este último, gana su hermanastro,
hay un clérigo que se llama Ferran Martínez, que ni siquiera sabemos muy bien cómo se escribe. En algunos documentos se escribe Ferran terminado en N, en otros en D, en otros en T. Pero hay un clérigo, que se sabe que es un arcediano de Écija, que empieza a predicar contra los judíos de una manera muy bestia y muy radical. ¿Y qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que cambia con respecto a las expulsiones de judíos de la Edad Media que hubo, sobre todo en Inglaterra y en Francia? ¿Qué cambia con respecto a los pogromos de las cruzadas? ¿Qué cambia con respecto a las matanzas de judíos que hubo durante la Guerra Civil Castellana y durante la Peste Negra? Lo que cambia es que este tipo, su teoría es no pueden convivir las religiones. O sea, no es los judíos son malos, mataron a Cristo, no sé qué. No. Es imposible, no pueden convivir. Tiene que haber monolitismo. Y se le conocen pocos discursos han sobrevivido, pero ha sobrevivido uno muy interesante, que es que en 1388 los judíos de Sevilla, que es donde luego empezarían las matanzas del 1391, le denuncian. Dicen, oiga, es que este tío, si sigue diciendo estas cosas, nos van a quemar la judería, nos van a quedar la aljama, va a ser un desastre. Y se produce un juicio. Desgraciadamente se ha perdido el final de la historia, no se sabe qué ocurrió, pero teniendo en cuenta que este señor siguió predicando 3 años y que 3 años más tarde se produjo un incendio en todo Castilla, seguramente le dieron la razón. Y sí se conserva una parte de su discurso. Entonces dice, ordeno que ni judíos ni moros vivan con cristianos. Esto es lo que la ley ordena y nuestro señor arzobispo ordenó que se observara, debido a los muchos males que sucedieron y siguen sucediendo, cristianos hablando con los traidores de los judíos, lo cual fue contra Dios y contra la Iglesia. Entonces, la idea que defiende Ferran Martínez y que en cierta medida se prolonga en 1492 es España tiene que ser un país único, solo puede haber una religión. Ya está, no se plantea que una religión esté por encima de otra. Y eso, bueno, lo pensaba, otros predicadores pues decían que al final los judíos y los musulmanes se harían, o sea, decían cosas muy parecidas a la teoría del gran reemplazo que Eric Zemmour, en el que basó su campaña, o sea, cosas bastante parecidas que tienen ecos de nuevo, han pasado 700 años, pero decían cosas bastante muy similares. Y esa de Europa nos puede parecer antigua, pero sigue viva. Lo que hemos contemplado estos días en Nagorno-Karabaj es básicamente eso. O sea, realmente, de repente, había ocurrido al revés. O sea, y no, es un conflicto en el que desgraciadamente ahora ha habido víctimas de los dos lados. Cuando Armenia conquistó una parte importante de territorio azerbaiyano, lo limpió de azerbaiyanos, y ahora cuando llegan los azerbaiyanos, los armenios se han ido temiendo por su vida, y seguramente su vida estuviese en peligro, y en una semana, hemos visto como 120.000 personas abandonaban sus casas, su ganado, todo, porque les iban a matar. Entonces, esa idea me gustaría ser capaz de demostrar, o tengo la intuición que nace en ese momento en Castilla, ¿no? Y en realidad, y aquí es un poco el núcleo que os quería contar esta noche, en realidad la Europa multinacional es la única solución, es lo que somos, es lo que hemos sido siempre. Puede parecer ingenuo, pero no lo es en absoluto. Y además erradicar las culturas más allá de la violencia, de todo, es imposible. Hablando con medievalistas en los últimos tiempos y leyendo sobre ese tema, cada vez aparecen más textos donde dicen se produjo los pogromos de 1391, de hecho hubo ciudades donde ya no había judíos cuando la expulsión de 1492, pero muchas tradiciones permanecieron. Paloma Díaz Mas tiene un libro precioso que se llama El pan que como, donde cuenta, por ejemplo, que en muchas familias no se sabía por qué, pero se conservaba tradiciones relacionadas con los sábados. O se rezaba a santos y santas que no eran exactamente ortodoxos, pero no se sabía por qué, y tenía que ver naturalmente con una tradición
que había conservado, lo mismo con muchísimos musulmanes. Y yo creo que aquí al lado tenemos un ejemplo muy bonito, que es el de los chuetas en Mallorca, que justamente el mes pasado el Parlamento mallorquín reconoció la discriminación que sufrieron los chuetas durante siglos. Los chuetas son judíos mallorquines que tienen una serie de apellidos que se conservaron durante, creo que fue un auto de fe en el siglo XVI, se marcaron esos apellidos, y desde entonces todo el mundo sabía que eran los chuetas, tanto que ahora en cierta medida se les ha pedido perdón. Ahora mismo naturalmente no están marginados, pero vamos, lo que contaba o lo que he leído sobre ese tema, sobre el que Carmen Riera tiene una novela preciosa, creo que se llama Azul era el mar, sobre los chuetas, que es una novela maravillosa. Lo que se contaba es que prácticamente hasta la llegada del turismo los chuetas eran un poco como los apestados en la India, o sea, pero sin embargo representa que esa Europa, o sea, que ese mundo multicultural, multireligioso había permanecido en el sustrato, ¿no? Y Europa es así. O sea, si algo me han enseñado muchos años, sobre todo yo fui reportero en la sección internacional del País entre el año 2000 y el 2009, que me pasaron a Babelia, y me tocó cubrir un poco la ampliación de la Unión Europea. Viajé muchísimo por esas fronteras tan flexibles, y la historia que tal vez encarna esa idea de Europa es una entrevista que le hice a una jubilada de 86 años en su apartamento de Ljubljana, en Eslovenia, que se llamaba Ana Ponikvar, que era la abuela de mi traductor. Y le había dicho a mi traductor, me tienes que encontrar a alguien que haya vivido en muchos países sin mudarse de su casa. Y esta señora había vivido en 7 países. Nació en 1918, poco antes de la desaparición del Imperio Austrohúngaro. O sea, ya vivió en Austro-Hungría. Luego se creó el reino de eslovenos, serbios y croatas, que se convirtió posteriormente en el reino de Yugoslavia, 2 países más. Durante la Segunda Guerra Mundial, Eslovenia fue invadida por Italia y por Alemania, 2 más. Al final del conflicto, Tito creó Yugoslavia, y luego, con la desaparición de Yugoslavia, Ponikvar se convirtió en eslovena, siempre en el mismo apartamento. Y ahora la señora estaba muy orgullosa en aquella primavera de 2004 que iba a ser europea. Decía, voy a tener una nacionalidad. Y claro, Europa es eso. O sea, Europa en realidad es eso, son esas fronteras que se mueven, pero las nacionalidades, las personas permanecen. Había un libro de una editorial que se llama Cuadernos para el Diálogo, que dirigió mi padre, y había un libro precioso que se llama La raya del Portugal, la frontera del subdesarrollo, en el que 2 grandes periodistas, Luis Carandel y Eduardo Barrenechea, si lo encuentran en librerías de viejo, lo más seguro es que no esté firmado por Luis, porque en aquella época, es un libro del 73, estaba procesado por la censura, le habían metido un paquete y básicamente no podía firmar con su nombre. Entonces hay todas las primeras ediciones donde no firma como Luis. Y recorrieron en un 2 caballos la frontera. Recorrieron toda la frontera entre España y Portugal poco antes de la revolución de los claveles. Y ellos lo que encontraban en aquel lugar, o sea, explicaban, claro, lo miramos ahora y en algunos lugares no se podía cruzar la frontera de noche. Era una cosa también alucinante, porque era peligroso, las fronteras eran peligrosas. Y ellos encontraban que pese a que la frontera se cerrase de noche, pese a los guardias franquistas y los guardias se lanzaran en otro lado, da igual. Aquello era un territorio de una riqueza de intercambios culturales, lingüísticos, y ya que, estamos todos aquí en torno a la maleta de Portbou. No sé si han ido recientemente o han ido a Portbou, que es una cosa... Yo estuve visitando a un amigo un verano, y una de las cosas que más ilusión me pudo hacer es cruzar caminando a Francia. Entonces, claro, cuando uno piensa Portbou, el lugar donde se suicida Walter Benjamin, que simboliza todas las fronteras de Europa, y de repente a uno pues cruza una colina, baja. Me acuerdo que había un puesto de frontera abandonado donde alguien había puesto una pintada de Chuck Norris, y sigues caminando 20 minutos más y te encuentras en Francia. Ya está. O sea, nadie te ha pedido nada. Y de nuevo, realmente, que queremos vivir, o sea, ¿en qué Europa queremos vivir? Porque no podemos elegir. O sea, realmente, o la Europa de Ferran Martínez y del pobre Abad Gregoire, al que, pese a masacrar las lenguas y los patuá, no puedo tenerle más que simpatía. Tampoco, de nuevo, no hay que ser ingenuo, no es tan fácil, pero sí que realmente
cuando uno mira lo que es Europa y lo que es la historia de Europa, existen estas dos soluciones, ¿no? Y para ir acabando, sí me gustaría citarles a Tony Judt en su libro Posguerra, que yo creo que es uno de los monumentos, y además cuando uno lo relee, pese a que es un libro, si no me equivoco, escrito hace 15, 20 años, sigue siendo de una actualidad absoluta. Tony Judt dice, y ahora sí les voy a leer: la historia de la posguerra de Europa es una historia ensombrecida por los silencios, por la ausencia. El continente europeo fue antaño un intrincado tapiz de lenguas, religiones, comunidades y naciones entremezcladas. Muchas de sus ciudades, particularmente algunas situadas en la intersección entre las viejas y las nuevas fronteras imperiales, como por ejemplo Trieste, Sarajevo, Salónica, Chernovsky, Odessa o Vilna, constituían verdaderas sociedades multiculturales en toda la extensión de la palabra, en las que católicos, ortodoxos, musulmanes, judíos y otras comunidades vivían en familiar yuxtaposición. No deberíamos idealizar esa vieja Europa, lo que el escritor polaco Tadeusz Borowski dominaba el insólito, casi cómico, crisol de pueblos y nacionalidades que bullía peligrosamente en el centro mismo de Europa. Explotaba periódicamente en disturbios, masacres y pogromos, pero existió realmente y sobrevivió de memoria viva. Sin embargo, entre 1914 y 1914, aquella Europa quedó hecha pedazos. La Europa más ordenada que surgió, balbuceante en la segunda mitad del siglo XX, no presentaba tantos cabos sueltos. Y luego continúa: durante los 40 años siguientes a la Segunda Guerra Mundial, los europeos de ambas mitades de Europa vivieron en enclaves nacionales herméticos en los que las minorías religiosas o étnicas supervivientes, como por ejemplo los judíos de Francia, representaban un mínimo porcentaje de la población total y estaban plenamente integradas en el contexto cultural y político dominante. Pero desde la década de 1980 y especialmente desde la caída de la Unión Soviética y la ampliación de la UE, Europa se enfrenta a un futuro multicultural. Los refugiados, los trabajadores extranjeros, los habitantes de las antiguas colonias de Europa, atraídos hacia la metrópoli para la perspectiva de los puestos de trabajo y la libertad, y los emigrantes voluntarios o involuntarios procedentes de los estados fracasados o represidos de los ampliados márgenes de Europa, han convertido Londres, París, Amberes, Ámsterdam, Berlín, Milán y otra docena de lugares más en ciudades cosmopolitas, les guste o no. Eso decía Tony Judt hace 20 años y ahora creo que en este retrato que hace vemos a toda Europa. Todos vivimos, no importa lo pequeño que sea el pueblo, la ciudad, todos vivimos en esa Europa multicultural, que creo que es el único futuro que tenemos. Podía seguir hablando, pero... No, me había apuntado un par de ejemplos más que me parecen, tres, de hecho, que me parecen especialmente interesantes. Uno es el Brexit, que es una de las mayores sandeces de la época contemporánea, pero sobre todo lo gracioso es cuando se dieron cuenta de que de repente una frontera que se había convertido en irrelevante, como era la frontera de Irlanda del Norte, la frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda, de repente se convierte en una frontera relevante. Y de repente lo que era un conflicto de nuevo entre religiones o que por lo que sea no pueden convivir, también había muchísimos problemas sociales, los católicos eran los progres, los pobres, los no irlandeses eran muchísimo más ricos, había cantones donde eran minoritarios, pero bueno, básicamente entre los acuerdos de Viernes Santo y la irrelevancia de la frontera entre vivir en Irlanda del Norte e Irlanda, claro, de repente aquello se había calmado y descubrieron que tenían un problema. No sé si habéis visto una serie que ponen en Filming que se llama Parliament, que es una serie muy graciosa que cuenta los interiores del Parlamento Europeo y con mucha mala leche. Entonces hay una diputada pro-Brexit que de repente le encargan resolver, dice, bueno, usted tiene que escribir un informe a ver cómo resuelve la frontera de Irlanda del Norte. Y dice, pero esa frontera existe. Y entonces todas las soluciones que da son malas. Es muy gracioso porque la serie es anterior a la realidad. Dice, bueno, ponemos la frontera aquí. Dice, y entonces le regala Irlanda del Norte a Irlanda. Dice, no puede ser. Entonces, de nuevo, es algo que funcionaba, ¿no? Y luego Rumanía y Hungría, que es un caso también muy parecido al del Ulster. Transilvania pasó de muchas veces entre Hungría y Rumanía y sobre todo es una zona profundamente mezclada. De hecho hay pueblos totalmente húngaros, pueblos donde la mitad de la población es de un lado a otro. Hay pueblos alemanes, gran parte de esos alemanes
no es exagerado decir que Ceausescu los vendió. O sea, Ceausescu le daba pasaportes a los alemanes a cambio de que Alemania pagase por cada uno de esos pasaportes y pudiesen emigrar a Alemania durante los años duros, pero sin embargo siguen quedando muy importantes comunidades. De hecho, el alcalde de Brasov, que es la ciudad más importante de Rumanía, es alemán o era alemán hasta hace poco. Y de nuevo, me acuerdo que cubrí tanto la entrada de Rumanía como de Hungría en la Unión Europea, y los húngaros de Rumanía facilitaron al gobierno, le dieron la estabilidad para hacer todas las negociaciones. Y cuando hablabas con ese partido, que era un partido, bueno, debía representar a lo mejor el 10% del Parlamento, decían, es que es la única solución que tenemos. O sea, esta frontera ha dividido familias, ha dividido en comunidades. Nosotros lo que queremos es que Rumanía entre en la Unión Europea y que esa frontera deje de ser irrelevante y que en un momento dado dé igual ser húngaro o rumano, porque todos pertenecemos a esa entidad. Y de nuevo, son ejemplos que nos dicen que al final puede parecer de nuevo la solución más ingenua, no sé si la solución más fácil, pero yo creo que es la única, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que por mucho que todos estos partidos suban y intenten convencernos de disparates como el gran reemplazo, todo eso, no hay otra solución. Europa es lo que es y no va a cambiar. Y las veces que han intentado cambiar ese sustrato, esa vida en la diversidad ha permanecido siempre. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias por este repaso. No sé, hay muchas maneras de entrar en la cuestión, ¿no? Para mí, el problema quizás en Europa en este momento es que, a diferencia de otros momentos, hace tiempo que no es ella la que marca el paso y, por tanto, de esto se resiente de alguna manera, ¿no? Es verdad, el recorrido que has hecho es muy claro, a partir de una cierta concepción nacional imperial que evidentemente es significativa. En España en 1492 se unifican territorios con capacidad expansiva y en algunos casos con la religión como elemento determinante. Más tarde, a partir de la Revolución Francesa, el rol lo asumirá la lengua. Será la lengua la que se pasará a imponerse y irá perdiendo papel la religión, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es lo que nos ocurre cuando, para decirlo así, el proyecto universal europeo se escapa de las manos de los europeos. El momento, que el culminante es la Segunda Guerra Mundial, en que Europa se convierte en un territorio entre potencias, en un territorio, digamos, encogido, porque ha perdido la capacidad que tenía y ha perdido la influencia que tenía. Una pérdida acelerada en los 75 años de vida de Isabel II. Gran Bretaña ha pasado de ser una potencia de influencia mundial a ni siquiera ser Gran Bretaña completa, digamos, ¿no? Pues no está mal. Y esta misma idea ha ido apareciendo en diversos lugares. Ahora pasan unos fenómenos nuevos, es decir, esto de alguna forma culminó con el hundimiento de los sistemas de tipo soviético, que es el que alteró de verdad los equilibrios internacionales y le dio un rebrote de protagonismo a Europa. Ya no era absolutamente dependiente, ya podía volver a recuperar la palabra, ¿no? Entonces, es en este escenario en que aparece la gran novedad que tú decías, que las lenguas siguen siendo los elementos estructurales dominantes, pero al mismo tiempo está llegando aquí gente en cantidades ingentes que no llegaba desde hacía tiempo. Y esto es lo que está componiendo una pluralidad que parecía que no tenía espacio. Y por tanto, me parece muy oportuna tu insistencia en la dimensión multicultural, en un momento en que estos países que se habían homogeneado de alguna manera dentro del proyecto ilustrado,
pierden la unidad constituida por esta mezcla de razón y lengua propia, ¿no? Y lengua única, ¿no? Claro, eso es un poco lo que... Pero... No, es básicamente lo que cuenta Tony Judt. Yo me acuerdo que cuando empecé a viajar, pues no sé, solo a los 18 años, me encantaba ir a Belleville, o la primera vez que fui a Londres buscaba barrios indios porque me encantaba esa idea de que en una ciudad europea hubiese otros países y otros lugares y otras lenguas. Y me apasionaba. Y cuando vi que eso ocurría en mi ciudad y que ocurría en mi pueblo de Segovia, de repente dije, claro, esto es la Europa real en la que vivimos y en la que sin duda quiero vivir. De los factores que has citado, yo creo que sí hay dos, que no quería alargarme demasiado, que me parecen muy interesantes, que no es solo, digamos, toda esta subida de los partidos que ponen en cuestión la democracia liberal. Muchas veces nos fijamos en lo que ocurre en Estados Unidos con Trump, pero sí que creo que hay un factor de pérdida de protagonismo preocupante que tiene que ver con China y ahora con India, ¿no? Durante muchísimo tiempo se teorizaba de, bueno, China se convertirá en una democracia liberal, habrá una burguesía, y eso, en cierta medida, yo creo que todos confiábamos en que algún tipo de democracia se instalaría. O sea, lo que no esperábamos, de luego yo no esperaba, es que no se convirtiese en una especie de turbodictadura tecnológica capaz de meter a millones de ciudadanos en campos de concentración para borrar, por ejemplo, los uigures. Y ahora en la India está ocurriendo un proceso muy similar. Siempre se dice la India es la democracia más grande del mundo. ¿Hasta cuándo? O sea, Modi indudablemente es un tipo que no cree en la democracia, no cree en la pluralidad, no cree que los musulmanes sean indios, son señores que viven ahí que de alguna manera se tendrían que ir. Y si esa tendencia sigue, o sea, no creo que en China, yo creo que parece imposible que se produzca ningún tipo de avance hacia la democracia, mucho más desde es una dictadura llena de reconocimiento facial, donde si un disidente sale de su casa le pueden seguir por la calle. O sea, es una cosa bastante alucinante. Y si la deriva de India se confirma, quiere decir que 1 de cada 2 habitantes de la Tierra vivirán en países iliberales con más o menos problemas, pero con economías tremendamente potentes. Y eso sí que creo que representa un desafío serio para la manera de concebir Europa, ¿no? Y para la idea que teníamos de avanzamos hacia ahí. Y de repente, ¿qué ocurre si dejamos de avanzar hacia ahí? Ahora has apuntado un terreno interesante, ¿no? Que es el poder de la tecnología para la construcción de sistemas totalitarios cada vez más, digamos, difíciles de combatir. Es aquí abres todo un camino, ¿no? Sí, y también el poder de la tecnología para el entendimiento entre lenguas, ¿no? Uno de los grandes argumentos que se utilizan, y tampoco es absurdo, claro, necesitamos una lengua común para entendernos. O sea, la famosa Koiné, cuando contaba el ejemplo francés, en las trincheras hubo muchos problemas de soldados que desobedecían a sus oficiales sencillamente porque no entendían las órdenes en francés, y de soldados franceses que disparaban contra otros franceses porque les oían hablar en una lengua que no entendían y pensaban que era alemán, y es posible que fuese un dialecto alemán francés, y eso es una cosa que ocurría a principios de siglo, porque de nuevo, aunque la voluntad clara con el nacimiento de los estados centrales, ahí una de las cosas que dijo el abad de Gregoire es que no se puede ser un buen patriota si uno no habla francés. No se puede ser lo suficientemente patriota si uno no habla francés. Es verdad que hace falta una Koiné, pero también es verdad que vivimos en un momento, no sé, cuando uno va a Japón y coge con el móvil y fotografía una carta y la pasa por Google Translator en una operación que dura unos segundos, de repente entiende una carta en japonés. Y si uno hace hablar, pregunta una dirección en Tokio a su móvil y le da a Google Translator o a DeepL que esto ya mejor, de allí sale japonés y te entienden. Entonces, sí, es verdad que la tecnología en algunos casos puede servir para establecer
barreras y un control al que yo creo que no estamos. No sé si los nazis hubiesen dispuesto de la mitad de la tecnología de la que nosotros tenemos, hubiese sido aquello muchísimo, muchísimo peor. Por otro lado, también puede ser una forma de comprensión y de unión y de lengua universal. Claro, vivimos en unos estados que están en unos momentos de una mutación bastante particular, porque han cambiado los referentes sobre los que construyeron y sobre los que generaron su propia autoestima. El desconcierto francés en este momento es muy interesante, es decir, que Francia esté a punto de tener por primera vez una presidenta de extrema derecha, pues dice mucho de la situación y de los peligros en los que estamos, ¿no? ¿Por qué? Porque a la cultura liberal le cuesta trenzar espacios en este momento. Y aquí los factores que intervienen son muchísimos. Es evidente que juega un papel muy importante los medios de comunicación, el nuevo sistema comunicacional, la democracia liberal. No nos engañemos, se hacía con la prensa, la radio y más tarde la televisión. La experiencia de la democracia liberal en el sentido clásico más allá de estos medios no está probada. Estos medios tenían una forma de garantía peculiar, cada uno distinto, porque la radio no se puede olvidar nunca que ha sido el medio de los 4 genocidios del siglo XX. Esto también hay que decirlo. Pero es verdad que este equilibrio radio, prensa escrita, televisión, daba una cierta... Esto ya no existe, como quien dice, o ya no existe, está no tiene la potencialidad ni la centralidad que tenía. Por tanto, esto ya obliga a configurar unos espacios completamente distintos en los que los sistemas de comunicación y de expresión de los gobiernos, los estados, pasan por otros caminos. Esto abre la puerta a otros poderes que son tan poderosos que pueden incluso poner en dificultad a los propios estados. Y es aquí, me parece, en las brechas, en las inseguridades que en este terreno se crean, que es el territorio en el que vemos avanzar esta alarmante, peligrosa realidad que es en Europa, que es el autoritarismo postdemocrático. Sí, sobre todo, o sea, el caso francés es muy interesante, no tanto por el peligro real de que alguna vez pueda llegar al poder, sino por la normalización. O sea, la primera vez que Le Pen, en este caso Jean-Marie Le Pen, pasa la segunda vuelta, todos nos acordamos de la movilización. Yo me acuerdo una amiga de mis padres, una señora francesa, que toda su vida había votado en primera vuelta a Arlette Leguillier, que era una candidata trotskista maravillosa, que se llevaba presentando desde mayo del 68 y que creo que se jubiló en las últimas elecciones, y en segunda vuelta o no votaba o al candidato de la izquierda si le caía bien, ¿no? Y ver a esta señora votar a Chirac, sin dudarlo, era una cosa impresionante. O sea, jamás en su vida pensó. Y poco a poco aquello... Bueno, se fue relajando, se fue normalizando y Marine Le Pen, la hija del patriarca, consiguió normalizar, convertir ideas disparatadas en directamente racistas o, bueno, yo sé que estoy muy obsesionado con el cambio climático, no sé, el negacionismo del cambio climático es como todos los científicos, o sea, el 99,99% de los científicos del mundo tienen razón o lo tienen Trump y Marine Le Pen y Abascal. O sea, es como... Y sin embargo siguen con una enorme difusión y cada vez se van normalizando, se va convirtiendo en un partido normal cuando yo creo que no debería serlo. Y el caso de Éric Zemmour fue interesantísimo porque Zemmour, como os he contado, obtuvo un resultado casi anecdótico, pero marcó toda la campaña. Los debates que él planteaba eran los debates de la campaña. Por ejemplo, dijo, Vichy salvó a los judíos franceses. Entonces, se publicaron libros sobre esa afirmación, que como todas las afirmaciones falsas tiene una remota parte de verdad. Es verdad que el Estado francés de Vichy, que era un Estado profundamente racista y antisemita, deportó primero a los judíos que durante el siglo XIX habían huido de los pogromos y se habían instalado en Francia, y luego a los judíos que consideraban franceses. Pero la afirmación, lo más grave de la afirmación no es el negacionismo histórico, sino la idea
que descendía Zemmour de qué significa ser francés. ¿Quién es francés? El que vive en Francia es de Juana de Arco, que es lo que considera él. O sea, ¿por qué los judíos que llevan 3 generaciones y que tenían un apellido polaco y vivían en Francia no eran tan franceses como los otros? Y sin embargo, de esto se discutieron páginas y páginas y páginas en un país que tiene unos problemas enormes de, bueno, pues en su potencia industrial, en la relación con el campo, ¿no? Entonces yo creo que ese es el inmenso poder, y luego la idea, que es verdad, de que tienen sus propios medios. O sea, eso es muy interesante. Lo que decías de los genocidios, hay una historia que es la radio Mil Colín, que fue la radio que facilitó el genocidio de Ruanda. Sus responsables fueron procesados y condenados por genocidio. O sea, directamente, no por colaboración, sino directamente por genocidio. Entonces, ellos han creado un ecosistema mediático, que yo creo que el ejemplo más claro es la Fox en Estados Unidos, pero han copiado muchas Fox, donde viven. Bueno, básicamente han sido capaces de vivir en su propio mundo, donde plantean las mismas cuestiones, viven en un mundo totalmente diferente. Y parte de eso nace, yo lo he visto con mucha claridad, es verdad que en Francia, pero sobre todo lo he visto con muchísima claridad en Estados Unidos. En una época el periódico me envió un mes a hacer reportajes en Arizona y asistí a uno de estos Tea Party, de señores blancos. Las camisetas eran todas de porque no tengo derecho a tener armas, o sea, vendían rifles de asaltos, era una cosa totalmente delirante, y todos los discursos que eran abiertamente racistas contra los hispanos, abiertamente, o sea, no había que disimular, o sea, no había perífrasis ni no sé qué, no. Claro, lo que daba miedo, o sea, lo que reflejaban era un miedo a un mundo que cambia y que no pueden controlar, porque o sea, el mundo es el que es y no va a cambiar, y ellos lo saben en cierta medida. Vivimos en un mundo, bueno, pues como decía antes, donde, o sea, da igual, o sea, al final vivimos en sociedades multiétnicas, multireligiosas, multilingüísticas, y no pueden soportarlo, y reflejaban un auténtico miedo. Y luego cuando salías al mundo real de Phoenix, que es una ciudad a la que os recomiendo que no vayáis, o sea, a no ser que tengáis algo muy importante que hacer, además se va a convertir en una ciudad inhabitable, porque este verano ha superado durante más de 50 días los 45 grados todos los días de temperatura máxima y 32 grados de temperatura mínima. Pero luego cuando salías de esta panda de zumbaos, de las armas, de los hispanos que vienen a comernos, que son todos unos violadores, o sea, el tono era ese, os prometo que no estoy exagerando. Conducías 20 minutos por Phoenix y puedes estar 20 minutos conduciendo sin un solo cartel en inglés. Todo en español, todo el mundo en español, todo era español. Y claro, te das cuenta, es que no, o sea, tienen miedo del mundo que ha cambiado, que es especialmente grave en un país como Estados Unidos, donde todos son claramente hijos de la inmigración, ¿no? O sea, aquellos que insultaban a los hispanos tenían apellidos polacos, italianos, irlandeses. Modo, la cuestión es, estamos en la fase reactiva. Esta fase reactiva se puede superar y se puede, digamos, establecer un sistema, una cultura más multicultural, o esta fase reactiva culminará convirtiendo la amenaza en realidad, ¿no? Este es un poco el punto en el que estamos. El autoritarismo postdemocrático es una enfermedad coyuntural o es una respuesta al malestar fruto de factores diversos, entre ellos las mutaciones del sistema económico, o es algo más y puede llegar a realmente a modificar las estructuras europeas de arriba abajo. Esta es la cuestión. No lo sé. O sea, por primera vez me gustaría tener una respuesta clara y decir no, de ninguna manera va a pasar, como al final, cuando la gente tenga a un lado Chirac y al otro Jean-Marie Le Pen, dirá no. No tengo nada que ver con este señor, es un corrupto, no sé qué, pero es un tipo que cree básicamente en quitando la parte de la corrupción en los mismos valores que yo. No, o sea, tiendo a pensar que sí, me gustaría pensar que sí, me gustaría pensar que somos democracias lo bastante maduras para que haya un momento en que haya fronteras que, digamos, por aquí no. En Francia hasta ahora ha pasado, realmente, y en Alemania también ha pasado. O sea, cuando la crisis de los refugiados en
en Europa, cuando llegaron decenas de miles de sirios a Europa. En Alemania es verdad que creció mucho la ultraderecha, pero también es verdad que la inmensa mayoría de los alemanes tuvieron un comportamiento no solo ejemplar, sino emocionante. O sea, había realmente a veces había columnas humanas, ¿no? Y les daban de comer. En los ayuntamientos al final tenían que rechazar a la gente porque tenían tantos voluntarios para ayudarles. Han sido capaces, o sea, un país como Suecia ha sido capaz de acoger 1 millón de personas en un tiempo pequeñísimo. Entonces, me gustaría tender a optimismo, pero es verdad que Polonia y Hungría, Italia no cuenta en el sentido de que, me decía un amigo, Íñigo Domínguez, que conoce muy bien Italia, que siempre decía es que en Italia no funciona nada ni para bien ni para mal. O sea, ni Berlusconi ha sido capaz de cambiar Italia, ni la democracia cristiana. O sea, por mucho que lo intente, Meloni no lo va a conseguir, porque las estructuras italianas son demasiado resilientes para seguir siendo Italia, ¿no? Pero es verdad que los casos de Hungría y en Polonia, creo que hay elecciones en 15 días y puede ganar un partido todavía peor que el que hay. Sí que demuestra que en esos momentos Europa es bastante impotente. Les pueden cortar los fondos, pero con la estructura de mayorías sería muy difícil sacar a Hungría de la Unión Europea y ni siquiera sabemos si sería deseable. O sea, es realmente difícil. ¿Puede pasar en otros países? Sí, puede pasar en otros países. Qui s'incorpora? Aquí, sisplau. Bona tarda. En primer lloc, felicitar-lo per l'exposició, que és molt interessant, s'aprenen coses. Entén el català, oi? Sí, yo creo que lo entiendo. Si tengo alguna duda le pregunto, lo entiendo normalment. Jo volia fer-li iniciar amb una broma, s'ho prengui broma. Hi ha una cosa que a mi m'han acusat a Twitter, amb una cosa que se'l pot acusar a vostè, que és ser woke, bonista i multicultural. Això ara, avui dia, és un insult greu. Ho dic amb ironia, Sí. Però m'ha entendido. Sí. O sigo en castellano. Sigo en castellano. Woke, bonista y multicultural. Eso es horroroso. Y usted ha sido woke, bonista. Sí, totalmente, las tres Totalmente. cosas. Luego, la otra observación, usted ha hablado bien y bastante de las minorías lingüísticas de raíz europea. A mí me recuerda, por ejemplo, el libro de Claudio Magris, El Danubio. Sí, un libro precioso, Bueno, sí. Pero cuando aquí la acusación sobre el multiculturalismo gira no sobre las culturas de raíz europea, para decirlo claramente, gira y se focaliza sobre el tema musulmán. Es decir, las culturas que vienen de fuera de Europa. Y ahí todos los tópicos funcionan. Hay que regular la inmigración, que está regulada. Claro, esta gente se aprovechan de todas las ayudas antes que los nacionales. En fin, no sé qué le sugiere estas dos cuestiones del woke bonista multicultural. Lo digo porque esto va en serio. O sea, no es una tontería ese tipo de acusaciones. Y lo otro también va en serio, que no únicamente están los bretones o los sardos, están en gran cantidad gente que viene de África, tanto de musulmanes como subsaharianos. Esa es la pregunta. Gracias. Claro, primero le diría o te diría, si me permites el tuteo, que yo creo que en el Danubio habla de eso. La cultura musulmana es una cultura tan europea como la cultura cristiana. O sea, la idea en Europa hay partes de Europa, sobre todo, por ejemplo, en Bulgaria hay un 20% de la población que es turca. Todos los Balcanes existen muchísimos minorías y en algunos casos países mayoritariamente musulmanes. O sea que primero yo creo que tenemos que tener cuidado con eso. Lo cual no quiere decir que no existan unos valores europeos por encima de cualquier religión, que hay que respetar y que todos los ciudadanos que vienen a un país hay que respetar, pero yo creo que esos valores, digamos, los ponen en cuestión los dos lados. O sea, yo creo que la
la inmensa mayoría de los musulmanes que en Europa se integran sin muchos problemas y solo una minoría son los que se convirtieron en yihadistas, en terroristas, etcétera. Yo creo que digamos, la multiculturalidad, o sea, la multiculturalidad o sea, yo creo que es imposible plantearnos un mundo en el que esto desaparezca. Un poco también es lo que trata de explicar con la historia de los chuetas o de los lo que se llamó criptojudíos, ¿no? La multiculturalidad no va a desaparecer. Entonces, bueno, tenemos que aprender a encontrar valores que comportamos, porque esa es la Europa y ese es el mundo en el que vamos a vivir. Y las grandes migraciones van a continuar y van a continuar con muchísima intensidad. O sea, nosotros cada vez estamos más al sur. O sea, digamos, que haga temperaturas, que haga 38 grados en Badajoz en octubre, quiere decir que España está virando hacia el sur a pasos agigantados y que ese sur va a venir hacia aquí. Y eso es esto. Por otro lado, de nuevo, claro, muchas veces en Francia se plantea, claro, en Francia ya son cuarta, quinta, sexta generaciones de personas del norte de África que llegaron a Francia, en algunos casos al principio de la Revolución Industrial y a lo largo de todo el siglo XX, y en muchos de esos, o sea, Argelia no fue una colonia francesa, lo fue, pero digamos, Argelia tenía el título de departamento, o sea, Argelia era Francia, ya está, era un departamento francés. Entonces, ahí de nuevo creo que tenemos que también enfrentarnos a y reflexionar sobre lo que significa una nacionalidad y lo que significa un país y un Estado, ¿no? Y por eso soy tan profundamente, como usted decía, multicultural y woke, porque es el mundo en el que vivimos y no va a cambiar. O sea, la gente no... Si hay algo que define a la humanidad es la migración. Todos somos fruto de largas migraciones, tenemos genes variadísimos que vienen. Entonces, eso no va a cambiar y tenemos que aprender a construir unos valores comunes, que estoy de acuerdo. Y también estoy de acuerdo que la convivencia no siempre es fácil, que ese tipo de transformaciones a veces se paga un precio. Pero también creo que vivimos en las sociedades que vivimos y no van a cambiar. Comentaba en Josep que es posible que en Francia, a corto plazo, en un par de años, tengamos, por vez primera, una presidenta de extrema derecha como la señora Le Pen. Y es posible, efectivamente puede ocurrir cuando en un país tan culto, tan evolucionado, tan rico, tan todo, esto años atrás parecería impensable. Ahora, yo creo que los fenómenos estos que se dan en Francia se dan también en otros países europeos, en Alemania, en España, en Portugal, en Irlanda, curiosamente, hay atisbos, que hasta ahora estaban a salvo y recientemente han empezado a evolucionar un poco. Y ahí yo creo, me parece, dos componentes que explican esta uniformidad o esta coincidencia, que es la polarización y la legitimación de la extrema derecha por parte de la derecha. O sea, en todos estos países se han polarizado las actitudes, sobre todo estimuladas desde la extrema derecha y sus medios de comunicación y su dominio, que lo tienen objetivamente, de las nuevas tecnologías y la comunicación no convencional. Y por otra parte, y esto en nuestro país también hemos podido verlo, se está continuamente legitimando tácita o expresamente el discurso de la extrema izquierda de la extrema derecha por parte de la derecha convencional, homologable, europea, etcétera. Con la paradoja, además, para acabarlo de complicar el caso de la derecha convencional, que es que en su actuación cotidiana, y perdón el tono, que no quiere ser condescendiente, pero son mucho más europeos, civilizados, que en sus manifestaciones públicas, lo cual es notable. Por ejemplo, el tema de inmigración o de gestión de diversidad migratoria, en muchos ayuntamientos hay
mayorías de derecha están gestionando el fenómeno tan eficazmente y tan respetuosamente como ayuntamientos progresistas. En cambio, a nivel general, tienden en la actuación pública a legitimar, en España más tímidamente, pero en Francia mucho menos, el discurso antimigratorio se ha hecho universal por parte de las derechas y parte también de las izquierdas que han empezado a hacerlo. Entonces, claro, con esta legitimación cotidiana no es de extrañar que la extrema derecha vaya subiendo en posibilidades. Entonces, la pregunta concreta, y perdona esta introducción un poco larga, es cómo hacer frente a esto. O sea, cómo conseguir que la derecha convencional, que es importantísima, la izquierda por supuesto, pero la derecha convencional europea, el pilar histórico de la democracia cristiana, etcétera, que construyó Europa junto con la socialdemocracia, cómo conseguir que esta derecha deje de hacer el juego a la extrema derecha y defienda la verdad como lo defiende tímidamente, pero defiende algo a la izquierda, en cuanto a si los inmigrantes abusan del estado del bienestar, porque hay toda la evidencia académica del mundo para demostrar que no es cierto. Pero nunca se oye a ningún líder respetable de la derecha que diga, oiga, mire, esto de que abusan es mentira. Lo del gran reemplazo en la historia de Europa nunca, se ha producido por las armas siglos atrás, pero nunca ha habido un fenómeno de verdad de gran reemplazo. Entonces, ¿cómo conseguir revertir este seguidismo de la extrema derecha por parte de la derecha y de parte de la izquierda? Yo creo que Josep te podía responder mejor. O sea, no lo sé, pero los signos son muy preocupantes. Por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora en el Reino Unido, donde el Reino Unido tiene un problema clarísimo de mano de obra. O sea, no hay mano de obra desde el Brexit, ¿no? Y de repente el partido dirigido por Sunak, que es evidentemente hijo de la inmigración, se está refugiando en una política durísima antimigratoria. Yo creo que si miramos el Partido Republicano de Estados Unidos y el nivel de los diputados, o sea, ¿cómo se llama? Marjorie Ann Green está... O sea, una de las principales cabezas del Partido Republicano en Estados Unidos cree que los judíos tienen un arma espacial y que pretenden destruir la Tierra con ella. Y es una señora que es muy... O sea, aparte de tener una colección de armas, no sé qué, es una señora muy importante y relevante en el Partido Republicano, aunque, dicho sea de paso, y ahí yo creo que eso también es aplicable, digamos, parte de la crisis del Partido Republicano tiene que ver con la lunatización del Partido Republicano, con Trump, con candidatos cada vez más marcianos. Pero es muy interesante que en muchos distritos los demócratas apoyaban en primera vuelta en las elecciones republicanas al candidato más marciano porque creían que sería más fácil. O sea, cuando había unas primarias, si había dos candidatos republicanos, uno normal y uno como esta señora que cree que los judíos tienen un arma en el espacio que pueden destruir la Tierra, y de nuevo insisto, no es broma, apoyaban al más marciano, porque pensaban que luego en el enfrentamiento muchos republicanos moderados votarían al demócrata con tal de no votar al marciano. Y es verdad que las legislativas les salió bien, pero es un juego muy, muy peligroso. O sea, yo creo que lo que habría que hacer es, y ojalá hubiese una fórmula y ahora intervienes tú, es un llamamiento a la sensatez. O sea, la señora Merkel, por ejemplo, que creo que sometió al sur de Europa a una política despiadada de austeridad, sin embargo, cuando llegó la crisis de los refugiados tuvo un comportamiento ejemplar, que entre otras cosas explica la historia de Europa. El gran éxodo olvidado es que después de la Segunda Guerra Mundial, las potencias vencedoras, sobre todo por orden de Stalin, dicen vamos a expulsar a todos los alemanes étnicos de los diferentes países europeos. El mayor flujo de refugiados de la historia de Europa se produce a partir de 1945, entre 1947 y 48, cuando creo, y no exagero, que fueron 10 millones de alemanes étnicos fueron expulsados de sus países, de los Sudetes. O sea, el razonamiento era, Hitler empezó la guerra basándose en que había poblaciones alemanas y había que protegerlas, las expulsó. El símbolo, que en el Museo de Historia de Alemania de Berlín existe, era un carrito
porque todos iban empujando carritos y en el Museo de Historia de Alemania se conserva uno de aquellos carritos. Y Merkel es hija de aquellos inmigrantes, de aquellos alemanes refugiados que llegaron a un país que hecho unos zorros, que estaba unos problemas de vivienda sociales y sin embargo los acogieron, ¿no? Y cuando Merkel vio cómo millones de personas huían de Siria y venían aquí a Alemania, dijo, estos hay que cogerles. O sea, no tuvo la más mínima duda de tener un comportamiento decente, ¿no? Y al final será recordada por eso, quizás más por la austeridad, por la valentía política de soy una política de derechas, de no sé qué, de Alemania del Este, que es especialmente, donde la ultraderecha es especialmente fuerte, y sin embargo, sin importarle el precio político que podía pagar, tomó la opción decente basado en su propia historia personal y en la propia historia de Alemania, es decir, este país tiene el deber de acoger a personas que huyen de la guerra, como la que nosotros provocamos y que provocó ese éxodo masivo. No sé si tú tienes una respuesta más articulada, porque es el problema de los problemas, ¿no? Como que las derechas europeas no se convierten en el Partido Republicano. O sea, realmente, si vamos hacia... O sea, no es que me gusten ni que me parezcan ejemplos, pero bueno, es el partido, que sé, de Nixon, de Reagan, de Bush, que las hicieron cuadradas, pero que eran personas normales. Y ahora es un partido donde Trump va a arrasar en las primarias y donde en torno al 20% de los candidatos, senadores, son de ese nivel, o sea, son completos zumbaos. O sea, no hay otra manera de definirlo, son sujetos peligrosos que no es que no crean en el cambio climático, sino que no creen en la evolución. O sea, es un salto atrás. Entonces, si eso se contagia, realmente yo creo que Europa tendrá un problema bastante grave. Més coses. Sin querer, digamos, rebatir su tesis de la necesidad que haya un pluriculturalismo en Europa, lo que me ha sorprendido de su conferencia es que en ningún momento ha hablado de la Unión Europea como una institución que garantiza esos derechos. O sea, para que realmente hubiese un movimiento hacia atrás, hacia unas sociedades identitarias, tendría que haber, digamos, una hecatombe en la institución europea, porque la Unión Europea defiende los valores democráticos y la separación de poderes y la defensa de las minorías. Y por tanto, de alguna manera, es inconcebible un cambio radical si no hay una debacle de la Unión Europea. Y por lo que sabemos, que estamos hablando de Francia, en el último debate a las presidencias, la señora Le Pen, que anteriormente cuestionaba el euro, lo asumía. Es decir, que de alguna manera la existencia de una Unión Europea hace casi inviable, como has dicho tú en tu conferencia, cosas imposibles se han hecho posibles, ¿no? Pero realmente hay un freno enorme para esa involución, digamos, étnica o identitaria, ¿no? Entonces, por otra parte, hay otro freno que es el nivel de vida. O sea, en sociología hay una ley, digamos, que en la medida en que aumenta el nivel de vida, la gente se hace más racional, se hace más, digamos, individualista. O sea, pierde, digamos, esa comunión con los que son como tú. O sea, esto parece ser que es una ley que se mantiene bastante, que tiene una cierta verosimilitud, que así sea. O sea, solamente en los países muy atrasados predomina el lazo étnico, el lazo religioso, el lazo de la tribu. A medida en que los países se desarrollan, ese lazo se pierde y gana el individualismo. Por otra parte, no es lo mismo la Europa de Hitler, con porcentajes de paro enormes, con una gran miseria, con una inflación de 1000%, a la Europa estable con niveles de paro muy bajos. O sea, que realmente las posibilidades de una
un cambio de ciclo, un cambio, son realmente difíciles. Por otra parte, con respecto al cambio climático, dos temas. O sea, yo leo bastante sobre el cambio climático y lo último que leí fue una entrevista de un país al presidente de la IPCC, es decir, el Intergovernmental Panel Changes Climate. Y en ese decía que aunque se llegase a 1,5 grados de temperatura por encima de la preindustria, no sucedería ningún cataclismo, no sucedería no es caer en un precipicio, sino que son cambios realmente progresivos. Y el problema que hay es que aunque la gente mantenga o crea que realmente hay un cambio climático producido por las emisiones de CO2, que es evidente, lo que la sociología, las encuestas lo que dan a entender que manteniendo aún esa idea de que estamos ante la presencia de un cambio climático, no están dispuestos a sacrificar ni su nivel de vida, ni sus modos de comer, ni sus modos de viajar. O sea que hay una aceptación de que realmente es así, pero el comportamiento general de la gente es como si lo rechazasen. Es decir, los negacionistas siempre ganarán terreno en la medida en que la gente piensa de que si ganan los ecologistas, pues no podrán comer carne o no podrán coger el avión para ir de vacaciones. O sea, eso realmente es lo que quería que matizases. O sea, por empezar por la segunda parte, o sea, yo sí creo, primero no sabemos lo que va a pasar. O sea, en la Asamblea General de la ONU, el secretario general de Naciones Unidas dijo algo así como hemos abierto las puertas del infierno. Tampoco, o sea, realmente es de nuevo lo que entramos es en una era de absolutamente imprevisible, pero es verdad, por ejemplo, no sé, la desertización de España, o sea, la experiencia de venir en tren desde Madrid aquí o desde Madrid a Valencia, o sea, básicamente desde Madrid a la costa, es cruzar un desierto y cada vez más desierto, y venir en coche es todavía más impresionante. Realmente uno sale de Madrid, que yo empieza donde los únicos cultivos son cada vez más pistachos, curiosamente, y granjas de placas solares, y no empieza a ver árboles hasta llegar a la costa. Yo creo que es muy difícil de prever, pero sí, por ejemplo, nosotros aquí ya no tenemos botellas de plástico, o en el supermercado cada vez vamos más con bolsas. Son pequeños cambios, evidentemente eso no va a hacer que baje del 1. Cada vez vemos más coches eléctricos. De hecho, leía el otro día que la nueva ofensiva de los políticos republicanos es contra los coches eléctricos. Bueno, poco a poco, yo creo que la inmensa mayoría de la población nos vamos concienciando. Y nosotros, digamos, todavía en Europa estamos lejos de ver cosas como las que se han visto en Canadá, por ejemplo, donde el inmenso bosque boreal lleva ardiendo desde antes del verano y de repente en Nueva York no pueden salir a la calle por el humo de unos incendios que son directamente inextinguibles. O ayer se inundó Nueva York y es la segunda vez que pasa en 2 años. Y bueno, las lluvias que estuvo a punto de haber sobre Madrid capital, pero que al final se desplazaron, eran como, hasta ahora el récord estaba como en 60 mililitros por no sé qué y de repente es 100, ¿no? Entonces yo creo que sí, y un poco, yo te digo, sobre todo lo que más me interesa a mí, desde mi punto de vista, sobre todo porque no sé nada de ciencia, es a lo largo de la historia cómo el cambio climático ha afectado en la historia mucho más de lo que pensamos. Y cada vez más científicos climáticos y más científicos y más historiadores lo incluyen como un factor más. No el único, pero sí como un factor muy importante. Y en cuanto a lo que dices de la Unión Europea, es lo que he tratado de explicar en la parte final de la conferencia. Sobre todo fue mi experiencia en los antiguos países del este, como problemas que parecían irresolubles se resolvieron dentro de la Unión Europea. Y estoy de acuerdo básicamente, creo que bueno, sigue siendo un instrumento muy poderoso de normalización. Pero claro, Hungría y Polonia nos rompen un poco los esquemas, porque son países que claramente viven una involución
antidemocrática, que claramente están al borde de dejar de ser dictaduras. No estamos hablando de dictaduras de los años 20, o sea, no fusilan a gente por la calle, pero si uno es un miembro de la comunidad LGTBI, si uno no tiene el color de piel adecuado, si, bueno, cada vez se les está complicando más la vida. En Polonia, la Unión Europea cree que no existe una verdadera independencia del Poder Judicial. Y como os he contado, Agnieszka Holland, una directora europea buenísima, que es verdad que, no sé, entre otras miles de cosas, aparte de películas maravillosas, ha dirigido no sé cuántos episodios de The Wire, tiene que salir con escolta y ha dejado su país directamente porque sufre amenazas de muerte y el propio gobierno polaco se ha manifestado contra ella y le han obligado a poner en su película, que creo que llega a España en diciembre, un cartel en el que dice los hechos que cuenta esta película, porque se ve a guardas de fronteras polacos maltratando inmigrantes, son falsos, cuando en realidad son verdaderos. O sea, la película es una ficción, pero para hacerla entrevistó creo que a 200 o 300 personas. Entonces, digamos, yo siempre pensé durante muchísimo tiempo que no, que la Unión Europea sería capaz de arreglar esos problemas. Y ahora tengo sinceras dudas. O sea, tengo sinceras dudas de que si dentro de 10 años llega al poder una Marine Le Pen o su sobrina o quien sea en Francia, la Unión Europea sea capaz de controlar muchas de las cosas que hace, ¿no? Y creo que bueno, el poder de Bruselas es enorme y también es limitado. Creo que es muy importante eso que decías antes de que el cambio climático ha influenciado siempre a lo largo de la historia en los comportamientos de las sociedades y, por tanto, en la medida que estas han adquirido organización, cada vez ha sido más significativo, ¿no? Y esto es verdad, lo tenemos aquí. Creo que hay dos cuestiones de fondo en todo este riesgo de autoritarismo que vivimos. Uno es el cambio climático es vivido como una amenaza y asusta. Y el otro es el paso del capitalismo industrial al capitalismo digital y financiero. Democracia y capitalismo industrial, por una casualidad, por lo que fuera, pero nación, Estado-nación, democracia y capitalismo industrial funcionaron, más o menos. No existe prácticamente ninguno de los tres elementos ya, ¿no? No, funcionaron hasta ahora, pero tenemos que saber cuáles son sus límites. Y luego hay otra cosa que es otro tema que ya me estalla directamente en la cabeza, que es la historia de la inteligencia artificial. Yo creo que presiento, no tengo ningún dato, ni soy un experto, ni muchísimo menos, pero creo que vamos a vivir un cambio importante, no sé hasta qué punto traumático. O sea, cuando pensamos en cómo era el campo en España en los años 20, antes de la mecanización del campo, y la cantidad de oficios que desaparecieron. O sea, cuando vemos una película o imágenes documentales de la gente trillando y arando un campo y vemos cómo se hace ahora, bueno, y que prácticamente cada vez no se hace porque el sector primario es cada vez menos importante, creo que vamos a vivir un cambio parecido en muchas cosas. O sea, si pensamos cómo era nuestra vida en 2007, antes de que llegasen los teléfonos inteligentes, y como es ahora, realmente es sorprendente. El otro día era una película en la que el teléfono fijo tenía muchísima importancia y una amiga la vio con su hija de 17 años y decía, pero ¿por qué no le llama al móvil? Y yo hace poco vi una serie, antes pre-WhatsApp, con los móviles antiguos y también te decías, joder, claro, o sea, es brutal cómo ha cambiado y la rapidez con la que ha cambiado. Y la inteligencia artificial habrá un momento en que dará miedo, porque habrá oficios y cosas que desaparezcan, surgirán otras. O sea, no creo que haya... Es como... no sé, a mí me acuerdo que me impresionó muchísimo cuando mi madre me contó que se acordaba perfectamente de la primera lavadora que llegó a su casa. Mi madre, que tiene 82 años, y bueno, creció en la España de la posguerra. Y digo, yo me acuerdo perfectamente. Nosotros teníamos, o lavábamos nosotros, o venía una señora a lavar. Y existían los lavaderos. Y me acuerdo perfectamente cuando llegó. Y cuando llegó. Entonces, claro, es un cambio
son cambios estructurales enormes, que es tal vez el final del proceso de industrialización, donde hay, bueno, o sea, no sé si alguna vez habéis jugueteado con ChatGPT o habéis hecho una traducción por sistemas por DeepL o por Google Translator. Realmente funcionan muy bien y ChatGPT tiene sus limitaciones, pero redacta muy bien. O sea, otra cosa es que los contenidos, como no están filtrados, puede decir muchos disparates, pero redacta bien. O sea, es que escribe perfectamente y traduce perfectamente y sobre todo avanza a una velocidad mayor de la que somos capaces de calcular. Entonces yo creo que ahí son 3 factores que en ese último lo había pensado, pero no he querido meterme porque ya es un jardín que me supera en muchas cosas, pero que yo creo que existe, de nuevo, existe, tenemos que plantearlo y tenemos que empezar a trabajar con ello. El otro día, yo creo que todos los periódicos nos estamos planteando qué hacemos con esta herramienta, cómo la vamos a utilizar, porque yo creo que ya empezamos todos a descartar que no la vayamos a utilizar. O sea, ¿cómo la vamos a utilizar? ¿En qué va a cambiar nuestra relación con los lectores? Y todos nosotros estamos en contacto con inteligencia artificial cada vez más. Las recomendaciones de Amazon, de libros de Amazon. Yo no compro nunca libros en español en Amazon, pero reconozco que sí compro en inglés porque, bueno, pues si no lo encuentro en las librerías de cabecera, lo pido, ¿no? Y realmente las recomendaciones de libros que te hace son muy sorprendentes. O sea, hay una máquina que piensa lo que te va a gustar y acierta. Yo también me acuerdo de la primera lavadora. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. I alguna pregunta més? Que algú vol fer alguna intervenció més? Ho deixem aquí? Moltes gràcies. Muchísimas Muchas gracias. gracias. ¿Tú te acuerdas también?